Hola chicos, esperando que se encuentren todos bien, cuidándose en casa. Les habla el profesor Mauricio y en conjunto con la profesora Patricia y los educadores diferenciales del nivel de sexto, les tenemos preparada esta presentación, la cual tiene por fin retroalimentar contenido que ya habíamos trabajado antes, pero que si encontramos es muy necesario retroalimentar y reforzar. Ese contenido son múltiplos y divisores, que van de la mano y están muy ligados con mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Espero les guste, espero les sea de su agrado y que puedan entender de una mejor manera. Para esto es necesario que nosotros recordemos qué es un múltiplo. Un múltiplo de un número entero es el producto, o sea, el resultado de la multiplicación de un número dado por otro entero. Tenemos acá dos ejemplos para calcular múltiplos de 4 y múltiplos de 6. Decíamos que un múltiplo es el resultado de la multiplicación de un número natural por un número entero. Por ejemplo, 4 por 0 es 0, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8 y 4 por 3 es 12. Todos estos números son múltiplos de 4. No son los únicos. En este ejemplo son los que aparecen acá. Para calcular los múltiplos de 6 es exactamente lo mismo. Tomamos este número 6 y lo multiplicamos por otro número natural. 6 por 0, 0, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. 0, 6, 12 y 18 son los múltiplos de 6 que aparecen en este ejemplo. Hay que decir acá que los múltiplos son el resultado de la multiplicación de un número por otro. En otras palabras, son las tablas de multiplicar de cada número. Hay que tener algo en claro, que el cero es el múltiplo de todo número y que los múltiplos son infinitos. Por lo tanto, múltiplos de un número, por ejemplo los múltiplos de 3, son la tabla del 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y 33. Y así sucesivamente de manera infinita. Los múltiplos de 5 van de 5 en 5 como la tabla del 5. Los múltiplos de 7 van de 7 en 7. Y los múltiplos de 10 también van de 10 en 10. Los puntos suspensivos, esos puntos que ustedes ven al final de cada fila de los múltiplos, me indican que estos múltiplos no terminan. Es decir, que son infinitos. Por lo tanto, los múltiplos de cualquier número natural siempre van a ser infinitos. ¿Qué significa esto? Que no tienen fin. Recordemos qué es un divisor. Un divisor de un número es un número que es capaz de dividir a dicho número de forma exacta. Un divisor de 8, en este caso, puede ser 4. ¿Por qué? Porque 4 es capaz de dividir a 8 en 2 de manera exacta. Una forma de obtener divisores de un número es buscar qué números multiplicados me den dicho número. Tenemos acá dos ejemplos para calcular los divisores de 9 y los divisores de 12. Para calcular los divisores de 9, nosotros buscamos números que multiplicados me den 9. Por ejemplo, 1 por 9 es 9. 3 por 3 es 9. Y 9 por 1 es 9. Por lo tanto, 1 es divisor de 9, 3 es divisor de 9 y 9 también es divisor de 9. Por lo tanto, los divisores de 9 son 1, 3 y 9. Para calcular los divisores de 12 es necesario que nosotros busquemos un número que multiplicado por otro me den 12. Tenemos 1 por 12 es 12, 2 por 6 es 12, 3 por 4 es 12, 4 por 3 es 12, 6 por 2 es 12 y 12 por 1 es 12. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 6 y 12 son divisores de 12. Los divisores de un número son siempre finitos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un fin y se encuentran solamente ubicados entre 1 y dicho número. Hay que recordar siempre que 1 es divisor de todo número.
Por lo tanto, los divisores de 4 van a ser siempre 1, 2 y 4. ¿Por qué? Porque 1 por 4 es 4, porque 2 por 2 es 4 y porque 4 por 1 es 4. Los divisores de 10 son 1, 2, 5 y 10. Los divisores de 20, 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Los de 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Hay que destacar que 1 es divisor de todo número y que los divisores son finitos, al contrario de los múltiplos, porque los múltiplos eran infinitos. Los divisores se encuentran solamente entre el 1 y dicho número. Lee y escribe en tu cuaderno. Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el múltiplo menor, distinto de 0, que se repite o es común entre los múltiplos de 2 o más números. Se abrevian con las letras MCM tanto en mayúscula como en minúscula. A grandes rasgos, mínimo común múltiplo significa menor múltiplo en común que poseen 2 o más números. Para calcular el mínimo común múltiplo existen dos formas. La primera es la forma desarrollada. En esta se buscan los múltiplos de cada número hasta obtener el primero o menor que se repita para todos los números. Hay que recordar que los múltiplos son infinitos, por esto se busca solamente el menor. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 4 y 8. Para eso vamos a calcular los múltiplos de 4 y luego los múltiplos de 8. Los múltiplos de 4 son la tabla del 4. Esto quiere decir 0, 4, 8, 12, 16 y 24 de manera infinita. Los múltiplos de 8 son 0, 8, 16, 24, 32 y así sucesivamente de manera infinita también. Tenemos que reconocer e identificar los múltiplos en común que tienen 4 y 8 y los vamos a destacar con rojo. En este caso tenemos al 8, tenemos al 16 y al 24 y los anotamos en la siguiente parte. Pero como el mínimo común múltiplo nos pide que busquemos el menor múltiplo en común que tienen 4 y 8, sería solamente el 8. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 4 y 8 es 8. Esta es la primera parte de la evaluación formativa, la cual ustedes deben escribir y desarrollarla en su cuaderno. ¿Por qué? Porque la revisaremos en una siguiente clase virtual que tengamos. ¿Qué deben hacer aquí ustedes? Completar los siguientes 10 múltiplos de 4 y de 6. Tenemos acá los múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9 y así sucesivamente de manera infinita. Los múltiplos de 4 ya tienen 2, tienen que completar hasta tener 10. Y los múltiplos de 6 ya tienen 3 acá y tienen que completar hasta tener los 10. Luego de eso, deben escribir aquí los múltiplos comunes que tengan 3, 4 y 6. Y luego de eso, identificar cuál de todos esos múltiplos que tienen en común es el menor. Otra forma para calcular el mínimo común múltiplo es hacerlo por la metodología de tabla de factorización prima para todos los números. Esta es una tabla de factorización prima, en donde nosotros vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 8 y de 12. Hay que recordar que esta tabla ya la hemos usado antes, ¿ya? Pero la hemos usado solamente para calcular con un número. Ahora la podemos usar con 2 o con más. Recordar que esta tabla es de factorización prima, por lo tanto los números que van a ir a este lado son solamente primos. El mínimo común múltiplo entre 8 y 12 se calcula de la siguiente manera. Debemos buscar un número que divida a estos dos, que los factorice. Por lo tanto, el 2 divide o factoriza al 8 y al 12. El 2 en el 8 cabe 4 veces y en el 12 cabe 6. Volvemos a tomar el 2. ¿Por qué? Porque el 2 cabe en 4, 2 veces, y en 6, 3 veces. El 2 nuevamente nos sirve para factorizar el 2. Cabe una vez, pero en este 3 no cabe de manera exacta. Por lo tanto, se baja.
cambiamos a otro factor primo, que sería 3. Y 3 en 3 cabe solamente una vez. Y se termina nuestra tabla de factorización prima. La factorización prima para estos dos números es 2 por 2 por 2 por 3. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando calculamos el mínimo común múltiplo debemos multiplicar todos estos factores. Al multiplicar 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 3 es 24. Por lo tanto, el menor múltiplo en común que se repite para el 8 y para el 12 es 24. ¿Por qué? Porque 8 por 3 es 24 y porque 12 por 2 es 24. La segunda parte de la evaluación formativa, la cual también debe estar escrita en sus cuadernos y realizada en ella. Necesitamos acá que ustedes sean capaces de factorizar estos números. Mínimo común múltiplo para 3 y 8 y mínimo común múltiplo para 9 y 12. Deben desarrollarlo y tenerlo en su cuaderno ya para una siguiente clase virtual. ¿Cómo resolver problemas usando el mínimo común múltiplo? Para eso vamos a leer este problema. En una calle se están instalando dos semáforos. Uno de ellos se pondrá en verde cada 3 minutos y el otro cada 5 minutos. Una vez se conectan los semáforos, ¿cuánto tiempo tardarán en ponerse en verde al mismo tiempo por primera vez? Lo que me están preguntando acá es cuánto tiempo tardarán en ponerse en verde al mismo tiempo, ¿cierto? Por primera vez. O sea, ¿en qué momento estos semáforos van a coincidir con la luz verde? Pero dice por primera vez, o sea, el menor tiempo posible. ¿Qué tengo que calcular aquí? Mínimo común múltiplo. ¿Cuáles son los datos? Que el primer semáforo, ¿cierto? Cambia cada 3 minutos. Y el otro semáforo cambia cada 5 minutos. La siguiente parte de este problema es calcular. Como ya sé que voy a calcular y que va a ser el mínimo común múltiplo, utilizo mi tabla de factorización prima. Y calculo el mínimo común múltiplo de 3 y 5. Buscamos un factor primo que divida. En este caso no los divide a ambos, sino que de forma separada. 3 divide al 3, cabe una vez. Al 5 no lo divide, por lo tanto el 5 se baja. Factorizamos por 5, 5 en 5 cabe una vez. La factorización prima que tuve acá es 3 por 5. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de esos dos factores. 3 por 5 es 15. El mínimo común múltiplo es 15. Pero ¿qué es lo que es 15 en este problema? 15 en este problema son la cantidad de minutos que van a tardar los semáforos en colocarse en verde al mismo tiempo por primera vez. Estos jóvenes hay que resolverlo en su cuaderno. Es parte de la evaluación formativa. Debemos resolver este problema aplicando el mínimo común múltiplo. Se los voy a leer y los pasos para que ustedes puedan desarrollarlo en casa y en su cuaderno. En un paradero del Transantiago, un bus pasa con una frecuencia de 18 minutos. Otro bus lo hace cada 15 y un tercero cada 8 minutos. Pregunta, ¿dentro de cuántos minutos y como mínimo se encontrarán en el paradero? Recordar que acá hay ciertas palabras y cuando nosotros queremos saber dónde aplicamos mínimo como un múltiplo, lo dice aquí. ¿Dentro de cuántos minutos como mínimo? Debemos colocar los datos, la operatoria que vamos a trabajar, realizar el cálculo, ¿cierto? Con nuestra tablita de factorización prima y colocar nuestra respuesta. Lee y escribe en tu cuaderno. Máximo común divisor. El máximo común divisor es el mayor divisor que se repite o es común entre los divisores de dos o más números. Se abrevia con estas letras M, C, D, tanto en mayúscula como en minúscula. Y máximo común divisor, en pocas palabras, significa mayor divisor en común que poseen dos o más números. Existen dos formas para calcular el máximo común divisor, al igual que el mínimo común múltiplo, y en esta es la forma desarrollada. ¿En qué consiste? Se buscan los divisores de cada número hasta obtener el mayor que se repite para todos los números.
Hay que recordar que los divisores son finitos. Por eso se busca el mayor que se repite. Vamos a calcular el máximo común divisor entre 9 y 18. Para eso debemos calcular los divisores de 9 y los divisores de 18. Los divisores de 9 son 1, 3 y 9, porque 1 por 9 es 9, 3 por 3 es 9 y 9 por 1 es 9. Los divisores de 18 son 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Para calcular el máximo común divisor, se nos pide que busquemos nosotros los divisores en común que poseen 9 y 18. En este caso son 1, 3 y 9. Pero el máximo común divisor me pide algo. Y la palabra máximo me pide el mayor divisor en común. Por lo tanto, entre 1, 3 y 9, que son los divisores en común que tienen estos dos números, ¿cuál es el mayor? 9. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 9 y 18 es 9. Esto, jóvenes, es la cuarta parte o el cuarto punto de la evaluación formativa que lleva esta presentación, en donde ustedes deben completar, ¿cierto? Y calcular el máximo común divisor. Para esto deben calcular primero los divisores de 30, ¿cierto? Pero aquí ya tenemos los divisores de 10. Tenemos 1, 2, 5 y 10, en donde ustedes deben completar acá con los divisores de 30 que faltan. Luego de eso, nombrar los divisores en común que tengan 10 y 30. Y recordar que el máximo común divisor me pide el mayor. Y ese debe colocarlo acá. Otra forma de calcular el máximo común divisor, ¿cierto? Es utilizando una tabla de factorización prima. Tabla que ustedes ven a su lado derecho, ¿cierto? Que ya hemos trabajado antes en mínimo común múltiplo. Recordad que esta tabla es para factorizar, ¿cierto? Valga la redundancia, en números primos, ¿ya? Comenzamos con el 2 porque el 2 es el único número primo que es par y es capaz de dividir a estos dos números. El 2 divide al 12, cabe 6 veces y en el 24 cabe 12 veces. Seguimos con el 2 porque el 2 divide al 6 3 veces y al 12 6 veces. Continuamos nuevamente con el 2 porque el 2 sí divide al 6, ¿cierto? Pero no divide al 3, por lo tanto el 3 se baja. El 2 en el 6 cabe 3 veces. Continuamos ahora con ¿quién? Con 3 porque divide a ambos en la misma fila, ¿cierto? 3 en 3 cabe una vez y 3 en 3 cabe una vez. La factorización prima de todos estos números es 2 por 2 por 2 por 3. Pero ojo, para calcular el máximo común divisor, se nos pide que nosotros debemos multiplicar solamente los factores primos que hayan dividido a estos números a ambos en la misma línea. Y los encerramos. Este 2 dividió al 12 y al 24. Lo encerramos. Este 2 dividió al 6 y al 12. Lo encerramos. Este 2 no dividió a los dos, solamente dividió al 6. Por lo tanto, no nos sirve. El 3 dividió a estos dos números en la misma línea. Por lo tanto, lo encerramos. La factorización prima para calcular el máximo común divisor de esta tabla sería 2 por 2 por 3. Y esto sería 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 12 y 24 es 12. Acá, jóvenes, es la quinta parte de la evaluación formativa, la que ustedes deberán realizar en su cuaderno, ¿cierto? Porque se revisará en una clase de retroalimentación que vamos a tener de manera virtual. Es necesario que ustedes aquí calculen, ¿cierto? El máximo común divisor de 16 y 24 y de 8 y 16 por medio de la factorización prima. Es importante que puedas resolver también este problema aplicando el máximo común divisor, que es parte de la evaluación formativa. David tiene 24 dulces para repartir y Fernando tiene 18. Si desean regalar los dulces a sus respectivos familiares, de modo de que todos tengan la misma cantidad y que sea la mayor posible, ¿cuántos dulces
lograrán repartir a cada persona. Recuerda acá que tienes ciertos datos, ¿ya? Y hay palabras que también son claves para indicarme si yo calculo el mínimo o el máximo común divisor, ¿ya? Tienes que colocar los datos, la operatoria, el cálculo que tiene que ver con la tabla de factorización prima y la respuesta. Recuerda enviar tus evaluaciones formativas a los correos de tus profesores. Te los dejo acá para que tú puedas recordarlos y enviarlos al momento que termines tu evaluación. Muchas gracias, jóvenes. Esperamos verlos pronto y sigan cuidándose en casa.